Desde la Fábrica de Sueños les habla Luis Carlos Muñoz Sarmiento para presentar una reflexión sobre la película de David Lynch, The Straight Story, o Una historia sencilla. Se titula The Straight Story, la historia de dos hermanos. La cámara en helicóptero sobrevuela los campos de maíz. Luego llega a Lawrence, Iowa. Un golpe crea tensión. Poco después se sabrá qué pasó. Aparecen Rose, hija de Alvin, Dorothy, su vecina, y Bud Heimstra, amigo de Alvin, y quien luego de preguntar por él en su casa, no sin molestia por la vecina entrometida, halla a Alvin en el piso. Después de un malentendido, causado por el apunte desconfiado de Rose, ella y Bud lo llevan al médico. Al "no voy a entrar" inicial, lo sucede la promesa hecha de antemano por él mismo, con lo cual se pone de manifiesto un carácter que se corresponde con su apellido, Straight. De ahí el título de Straight Story, 1999, de David Lynch. A Alvin le molestan las caderas, pero se resiste a usar caminador. En su lugar usará otro bastón. Tiene además principio de enfisema. No obstante, fuma tabaco y otea el horizonte pensando en lo que hará. Su hija, que hace caza para pájaros, le pregunta qué dijo el médico y él responde que viviré hasta los 100 años. Alvin prende su vieja podadora Reds para cortar el pasto. Luego, junto a su hija, observa lo que tanto le gusta, la tormenta de rayos. Esta vez, el preludio de una tragedia. Su hermano Lyle ha sufrido un infarto. Rose, hábil para los datos, aunque para los demás se alenta, recuerda cuándo dejaron de verse los dos hermanos, el 7 de julio de 1988. Rose observa la manguera de la que sale agua. Un balón atraviesa el patio en la noche y aparece uno de sus hijos. Como en Teo Angelopoulos, sin cambio de plano, se funden pasado y presente. Alvin le anuncia que vuelve a la carretera porque tiene que ver a Lyle, lo cual de paso pone al frente el género del filme, una road movie o película de carretera, heredera de la tradición del viaje iniciático griego que se remonta a la Ilíada y la Odisea homéricas, como es Paisaje en la niebla, de Teo Angelopoulos, y los filmes de Wim Wenders, empezando por Alice in den Städten, 1973, o Alicia en las ciudades, Falsche Bewegung, 1974, o Movimiento en falso, Im Lauf der Zeit, 1975, o Al filo del tiempo, y luego Der Stand der Dinge, 1982, o El estado de las cosas, con guión de Wim Wenders y Robert Kramer, quien además hace de camarógrafo en el filme, el famoso documentalista estadounidense que murió en París. París, Texas, 1984, no París, Francia, y Lisbon Story, 1994, o Historia de Lisboa. Aunque algunas cosas juegan contra Alvin, por su escasa visión no puede conducir. Vive en Lawrence, Iowa, distante 507 kilómetros de Mount Zion, Wisconsin. Está muy mal de las caderas. Tiene 73 años, lo que quiere decir que nació cuando Calvin Coolidge era presidente de USA y abusa. Y por último, Rose no puede llevarlo. Así que ésta va al mercado a comprar salchichas para su viaje con el pretexto de que le encantan las fiestas. Porque sí, Wisconsin es el estado de las fiestas. Alvin repara su vieja podadora Reds. Va con Rose a la tienda. Llevan 3 latas de 20 litros de gasolina, es decir, 60 en total. Zeke hace la pregunta indiscreta sobre por qué lleva tanta gasolina y Alvin le suelta: eres un chismoso de cuidado. Cuando quiere comprar una agarradera, no dura nada en aparecer la especulación capitalista. Termina comprándola en $10 cuando $5 es su precio justo. El remolque es muy pesado para la podadora que lo arrastra, le recuerda Rose, con lo cual los guionistas dejan huella y sueltan claves de a poco del drama que tendrá Alvin luego de su primer accidente. Alvin tiene que ver a Lyle y hacer el viaje solo, pues se trata de intentar restablecer una relación rota hace 10 años. El cielo está lleno de estrellas, el mismo que recuerda ese texto entrañable de Giovanni Papini, el papa negro de la literatura en los 70, Estrellas Hombres, que en otro texto, Una visita a Lin Yutang, cabe recordarlo, seguido de un paréntesis, prefigura la aparición del peligro amarillo como potencia y amo del mundo por encima de Estados Unidos, como pasa desde 2004. Hoy un hecho irrefutable. Sobre todo después de saber que el opio suministrado por ingleses y gringos al pueblo chino durante las guerras del látex no lo ha embrutecido, las guerras perdidas no lo han vencido, ni las revoluciones lo han sacudido.
Se habla de la primera guerra del opio cultivado en la India entre británicos y chinos y que llevó a los tratados desiguales impuestos por Estados Unidos, Francia y Rusia y a la firma del Tratado de Nanking, que los obligaba al libre comercio, incluido el del opio, con Inglaterra a través de 5 puertos, de los cuales Cantón era el mayor, y a la cesión por 150 años de Hong Kong al Reino Unido, 1839-1842. Y de la Segunda Guerra del Opio, 1856-1860, que implicó a Francia y a Inglaterra y que fue alimentada por el interés comercial creado a causa del contrabando inglés de opio en India y China, que a su vez hizo nulos sus esfuerzos por crear leyes para frenarlo. Su derrota en ambas guerras la llevó no solo a tolerarlo, sino que su impotencia se acentuó con la derrota frente a Japón, 1894-1895, que la llevó a perder amplios territorios, así como ver sublevar a los Boxers, 1898-1901, y a ver caer la dinastía Qing, 1912, haciendo difícil conservar su independencia frente a las potencias imperialistas. Amanece. Se ve venir a Alvin en su podadora. ¿Qué vas a hacer?, pregunta la envidia, travestida de preocupación. Parte. La cámara en picado apunta al cielo y baja en contrapicado a la tierra. Saluda a una madre y a su hijo. La cámara sobrevuela los campos de maíz como quien de paso hace énfasis en la deforestación. Hoy un problema grave y un delito oficial para cambiar la razón del uso del suelo por doquier. Groto, 5 millas. Un camión pasa a alta velocidad. Viento y polvo elevan el sombrero de Alvin, quien con paciencia lo recoge. Una advertencia, aprendizaje del viaje. Se sienta de nuevo en su Reds, pero la máquina no prende. Se sube a un bus en el que va el Tour de la Edad de Oro, como le cuenta el chofer. Plano contra plano y fundido. El bus en el que regresa a Groto se funde con la pick-up Ford roja que en sentido opuesto lo lleva a Lawrence. El chisme asoma de nuevo su poco envidiable cabeza en la persona de Sig. Vengan rápido, anota. La envidia por ahora reposa. Rose y Dorothy, sobre el que trajo en la camioneta a Alvin, mientras éste la sorprende al paso por el comedor con su rifle o escopeta. Gesto típico gringo en el país de las armas y que arma todas las guerras porque con ellas todo lo resuelve. Desde su creación, Estados Unidos ha invadido más de 70 países y 50 desde el fin de la Segunda Guerra y tiene 900 bases militares regadas en el mundo, de las cuales 85 están en América Latina, incluyendo 9 en Fosa Común, ex Colombia. Qué curioso, con 4 de ellas ubicadas en Cauca, el mayor corredor de narcotráfico. Alvin apunta a su vieja red y la mata con un par de disparos. En otro gesto gringo, propio del capitalismo, el de la fijación por las marcas, va a John Deere a comprar una nueva podadora porque la vieja fue masacrada, desaparecida a punta de plomo. Una del año 66 con motor Kohler, a la que Tom, el diligente funcionario de la empresa, le ha quitado piezas, pero siempre las he repuesto. Sujeto capitalista precavido vale por 2, el que además, para seguridad del cliente, resulta ser el mismo dueño de la máquina que compra por $325. Alvin inicia ahora sí su viaje. Se detiene a hacer uso de su agarradera por unos cuantos palos para pasar la noche. Fundido con la mañana siguiente. Un vehículo pita y surge una caminante que no responde al saludo de Alvin. Luego, a la noche, se verán de nuevo. Ella irrumpe en su tienda de campaña mientras aquel cocina. La joven le cuenta que nadie la ha recogido. Él le pregunta si tiene hambre. ¿Qué tiene para comer? Él, salchichas. Su charla gira sobre la brecha generacional. ¡Qué montón de chatarra! Cómete la cena, señorita. Cuando inquiere sobre su tiempo en carretera, Alvin señala, me he pasado casi toda la vida viajando. Se confirma que es de Lawrence, que su mujer se llama Francis, muerta en 1981, y que parió 14 bebés, de los cuales 7 sobreviven. Su hija Rose le acompaña. ¿Dónde está tu familia? ¿Te has fugado? Así pregunta Alvin a la chica con 5 meses de gravidez, y le cuenta que va a ver a Lyle pasando la frontera en Wisconsin. Ah, los cabeza de queso, dice ella, y reitera que Wisconsin es el estado de las fiestas. Se ve que no conoce Fosa Común. Alvin le ofrece una manta que está en el remolque, pero prefiere dormir afuera porque las estrellas la inspiran, serenan. Le cuenta que su familia la odia y que lo harán aún más cuando se enteren de su embarazo, sobre el que nadie sabe, ni siquiera su novio. Como consuelo, Alvin le dice que podrán odiarla mucho, pero no como para perderla a ella o a su problemilla. Una cama y un techo siempre será mejor que una salchicha pinchada por un palo y compartida con un viejo en su podadora. Rose tuvo 4 hijos. Hubo un incendio y su segundo hijo sufrió quemaduras graves, por lo cual intervino el Estado. La consideró incapaz de cuidarlos y se los quitó. No pasa un solo día sin pensar en ellos. Flashback y primer plano su rostro en llanto. Al cerrar los ojos se funde con otro close-up de la chica que habla con Alvin.
Una vez roto el árbol de la familia, imposible rehacer el atado de ramas. La soledad, el desamparo, la tristeza parecen surgir por doquier. Amanece y ella ya se ha ido. Aún así, cuando baja la arrogancia juvenil, le deja un atado de palos para la fogata próxima. Alvin se levanta y lo ve amarrado con una cinta roja. Él avanza, el aguacero amenaza y se viene. Busca refugio, mira a la derecha y justo aparece una suerte de aparcadero. Prende su tabaco y mira al horizonte sobrecogido como quien continúa persiguiendo la utopía. Nueva toma en helicóptero sobre los campos de maíz. La John Deere, que recoge la cosecha, se funde con la máquina de Alvin y su remolque. Frente a la lentitud pasa la velocidad. Un grupo de ciclistas saluda a Alvin, quien responde. Luego él se suma a la caravana. Cuando eres joven no piensas en envejecer, sentencia, y agrega un joven, y no deberías. Algo bueno tendrá hacerse viejo, piensa el joven, pero a Alvin no se le ocurre nada bueno por estar ciego o cojo a la vez. Por demás, a su edad ya ha visto casi todo lo que la vida puede ofrecer. Él sabe separar el trigo de la paja y dejar que las nimiedades las arrastre el viento. ¿Qué es lo peor de ser viejo, Alvin?, le pregunta otro joven ciclista con uno más de los símbolos de la civilización, como diría el brasileño Darcy Ribeiro, gringa en las manos, un balón de rugby. Bueno, lo peor de ser viejo es recordar cuando eras joven. En un día de lluvia arranca de nuevo su periplo con fines fraternales. Los grandes camiones de la otrora superpotencia surcan la carretera al lado de su nave cuyo minúsculo tamaño parece la metáfora de un combate fratricida, el de la aparente debilidad frente a la simuladora fortaleza, la de los poderosos. De pronto otro carro lo rebasa por la izquierda y unos pocos metros más adelante se presenta el primer accidente grave del filme. Una mujer choca con su carro a un ciervo. No es la primera vez. La mujer baja, histérica, a tratar de justificar el hecho, aunque en realidad su histeria es más producto del estrés capitalista que de la propia histeria, la misma de la que Freud extrajo las primeras hipótesis para crear el psicoanálisis, mezcla de arte y ciencia, es decir, creación de un polímata que vivió entre los siglos XIX y XX, a quien a propósito Papini también rinde pleitesía en su texto Visita a Freud. Alvin hereda el cuerpo del animal, la carne que luego intenta devorar y los cuernos que ahora adornan la carpa del remolque. De la bronca de la mujer no tienen la culpa Public Enemy, ni San Francisco, ni San Cristóbal. Apenas, reitero, se trata del estrés capitalista que avanza raudo por las vías del país. Bueno, cuando se podía, no ahora con el virus negocio apartheidista, ¿verdad? Ha atropellado 13 ciervos en las últimas 7 semanas en la misma vía, 65 kilómetros de ida y 65 de vuelta al trabajo. ¿Por qué sale tanto ciervo de los campos desolados sin árboles? ¿Por los monocultivos? Siguiente secuencia. Fuera de las cámaras que no nota, Alvin siente que alguien más lo mira. Se trata de la familia del ciervo, mientras él busca engullir un bocado de la apreciada carne del paciente cervical. Se reubica en la silla, dispuesto a hacerse loco, como si se pudiera, y vuelve a mirar a los animales que parecen petrificados de los rabiaficados que están por el oxiso compañero, fundido a negro para que la opípara familia gringa no vea cómo tragan carne sus comensales. En la toma próxima, Alvin y sus cuernos ocupan la pantalla. Tras posarse en miles de hectáreas de monocultivos, al fin la cámara aérea toma un tupido bosque y luego una vieja casa de madera que se incendia y que es tomada por los bomberos para hacer pruebas. Un nuevo accidente se avisora detrás del hecho mientras un grupo de amigos observa la escena desde el lado opuesto de la carretera. Alguien de ellos mueve los labios para tararear el himno de los Estados Unidos en son de broma. Esa casa era un horror para la vista. Una señal advierte sobre el descenso y sus eventuales peligros, como el que ya anunciaba Rose al inicio del filme en relación con el peso del remolque y la pequeñez de la podadora. Otro aviso, pendiente peligrosa. Tal vez parezca un asunto previsible, lo que así resulta. Por contraste, no el susto de Alvin tratando de detener la máquina que cada vez adquiere mayor velocidad. ¿Qué es eso?, se oye decir a la familia gringa reunida, los futuros salvadores del viejo llanero solitario ante los apremios del peligro. Quien primero lo asiste, Danny Rodan, en otro típico gesto gringo, resulta ser un antiguo trabajador de John Deere durante 30 años. Alvin no tiene pase de conducir, por eso no viaja en carro donde Lyle. Tras aclarar de dónde viene, observa que después de haber estado en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, qué miedo puede sentir al estar en un campo de maíz que se le presenta para pasar la noche. Montaje paralelo entre lo que sucede al interior de la casa de los huéspedes de Alvin, Danny y Darla, y la charla de aquel con su hija Rose, para que le envíe el cheque de la Seguridad Social a fin de poder cancelar el arreglo de los gemelos Olsen. Otro guiño al muy capitalista asunto del pago por reparaciones en el competitivo universo del consumo, consumismo e hiperconsumismo gringo y más allá planetario.
El mismo universo guiado por el prurito de la acumulación que requiere hoy con urgencia ser cambiado por el principio de cooperación en el intento por hallar una nueva racionalidad económica, ecológica, es decir, que tenga que ver tanto con el bienestar social como con la casa común. Primer plano al piso, ahí quedan plasmadas, esculpidas las huellas de la honradez de Alvin. El teléfono y bien pisados por él los $3 que él calcula por la llamada a Rose. Riordan ya ha hablado con los gemelos Olsen, igual inmigrantes, igual mecánicos obreros, sirvientes en un país extraño, y calcula el arreglo de la podadora en $250. Alvin piensa que es el doble de lo que vale, pero supone que eso será por lo que son gemelos, y lo hace con humor negro sucio, el propio del capitalismo. Alvin y Berlin van a tomar una cerveza, pero el primero, como los drugos de una naranja mecánica, por otras razones, las de la ultraviolencia, prefiere un vaso de leche, después de narrar su experiencia en Francia con motivo de la Segunda Guerra Mundial, donde todos pretendían esconder los hechos tras el alcohol. Luego Berlin narra el choque con los alemanes, luego de que un Fokker le lanzara una bomba sobre el rancho en el que comían él y sus colegas tras probar comida caliente por primera vez en 10 días. Mientras tanto, Alvin cuenta algo de lo que no se ha podido librar: la mirada de sus colegas cuando eran jóvenes. Es decir, aún ya viejo los sigue viendo jóvenes. Entre más años tiene él, menos tienen ellos. Y relata el caso de Kotz, un joven polaco de Milwaukee, gran explorador. Un día vio moverse algo y él le disparó. Al día siguiente, Kotz fue hallado con un tiro en la cabeza. Todos aseguraban que habían sido los alemanes. Todos menos Alvin, fundido a negro para que no se capte su vergüenza. Alvin observa de nuevo las estrellas y viene el estrellín económico capitalista con los Olsen, quienes después de una breve operación ya están listos para cobrar, como cualquier agencia formal. Entre piezas y mano de obra son $247.80. Pero una cosa piensan los burros y otro el que los enjalma. Alvin, quien desde atrás cuenta con la complicidad tácita de Riordan cada vez que pide o exige un descuento con respecto al recibo de la especulación que los Olsen le presentan. Me parece mucho por tan poco trabajo. Espeta sin rodeos el directo, eso es straight en español, Alvin. Sus ojos de viejo no le impiden ver que las ruedas no son nuevas y ya no sabe si le están cobrando por bueno o por nuevo. Thorvald piensa que pueden ajustar el precio. Alvin piensa que podría ser por unos $30 y que a eso hay que quitarle un 20% de la mano de obra. Además, en su pueblo, ese aceite normalito no es tan caro. Quédese el aceite gratis, riposta Thorvald. Alvin piensa que es una buena oferta y le agradece. Riordan asiente. Con los $180 finalmente acordados entre unos y otros, queda claro que al menos un firme franco anglo-gringo le ha quebrado el espinazo al capitalismo. El viaje de Alvin ha sido hasta ahora largo, espera tragarse su orgullo con respecto a Lyle y aspira a no llegar tarde. Un hermano es un hermano, dice, mientras yo recuerdo a Jorge a través de su hermano Lyle, a mi hermano Jorge. Y los Olsen parecen asimilar la moraleja. Como todo caballero, Alvin agradece a Danny su hospitalidad, amabilidad con un extraño. Este agrega que ha sido un placer tenerlo allí y que ojalá un día les escriba. Lo haré, dice. Unas tomas aéreas sobre los campos de maíz y sectores aledaños permiten ir acercándose hacia el río Mississippi. Ya en la noche, Alvin se halla en el cementerio cercano a Mount Zion, donde el cura del lugar sale a atenderlo con puré de papa y carne. Se excusa de antemano por la intrusión que aquel niega. Y le recuerda que acampa en uno de los cementerios más antiguos del Medio Oeste, poblado por tramperos católicos franceses, la expedición Marquette. Añade el curtido viajero. 2 de sus hombres, aclara el cura, que no es el primero, según Alvin, que se fija en su insólito medio de transporte, mediante el cual, se reitera, Lynch ha hecho un tributo a la lentitud. El que ahora hago a la muerte precoz de mi hermano Jorge, ocurrida en Bogotá el 12 de octubre de 2020. El cura señala que conoce a Lyle porque trabajó en el hospital de Boscobel. Tuvo un infarto varias semanas atrás y es de su parroquia. Baptista, agrega Alvin. Es decir, lo mismo que le dijo Lyle al cura, salvo que no le contó que tenía un hermano. Alvin esclarece el asunto. Ninguno de los dos ha tenido un hermano desde hace tiempo. Ambos crecieron lo más unidos que pueden ser unos hermanos. Crecieron en una granja en Minnesota. Trabajaron duro mientras sus padres casi mueren intentando sacarla adelante. Otro guiño típico gringo a la pujanza, a la laboriosidad de sus habitantes, a la par que otro al self-made man u hombre hecho a sí mismo dentro del sistema capitalista, aunque pueda no ser esa la intención inicial. Así, la posible crítica no va a Lynch ni a sus guionistas, John Roche y Mary Sweeney, además montajista y productora del filme, hazaña colosal, porque uno y otros simplemente describen un problema, hacen la síntesis, mientras el espectador o el crítico lo analizan. Alvin y Lyle hacían del trabajo un juego,
mientras el capitalismo hace del juego un trabajo y por eso castiga el ocio, que en griego significa escuela, y por eso solo premia la plusvalía, es decir, la diferencia entre el valor creado por el obrero y el salario que recibe. Mientras crecieron, ambos no dejaron de hablarse. Al preguntar el cura qué pasó entre ellos, Alvin recurre al mito. Es tan viejo como la Biblia, Caín y Abel. Ira, vanidad. Si los mezclas con alcohol, el resultado son dos hermanos que llevan 10 años sin hablarse. En todo caso, lo que fuera que los enfrentó, ya todo da igual. Alvin quiere hacer las paces. Quiere sentarse con él a contemplar las estrellas como hacían tantos años antes. De primer plano a plano general y fundido a negro. Alvin llega al bar Pabst. Un guiño cinéfilo, esta vez a uno de los pioneros del expresionismo alemán, el checo-austríaco Georg Wilhelm Pabst, que los alemanes hacen pasar por alemán y autor de uno de los filmes que incorpora la corriente psicologista al séptimo arte, Geheimnisse einer Seele, 1926 o Secretos de un alma. Piensa tomar una cerveza. Si viene desde Iowa, sí que debe tener sed, apunta el barman. Epílogo. Alvin le pide la dirección de Lyle. Arranca y al llegar al valle la podadora se apaga. Aparece un tractorista, le ofrece ayuda y lo insta a arrancar. Aquel le hace señas, obedece, voltea a la derecha y ya está frente a la humilde cabaña de Lyle en Mount Zion. A metros de su puerta se detiene y lo llama 2 veces. Poco después aparece. ¡Alvin! Este se sobrecoge y Lyle ya está ahí, en su caminador. El que Alvin cambió por un segundo bastón, menos hiriente para su dignidad de anciano, directo, honesto, correcto. Se miran. Lyle recula un ápice, como quien recuerda la distancia que ira y vanidad más alcohol causaron y le pide sentarse. Ambos lo hacen. Vuelven a mirarse. Alvin recula esta vez, quizás por el charco en la mirada de Lyle. Al voltear a la izquierda, ve el vehículo de Alvin y la sorpresa se toma sus ojos, según lo delata un rictus de las cejas. ¿Has conducido esa cosa hasta aquí para verme? En una subjetiva, los dos hermanos miran las estrellas, mientras un sutil o rotundo sentimiento, según sea el ánimo del espectador, se toman la pantalla y el ánimo de aquel. El que acaba de ver uno de los filmes más pletóricos de humanidad en la historia del cine, con menor recurso a la violencia de todo el cine gringo y una de las historias más plenas de austeridad, belleza y emoción del cine contemporáneo. La de dos hermanos que ya no pelean, porque están cansados, algo que podrían asimilar aquí ahora los políticos fosacomunianos. A mi hermano Luis Jorge, 1949-2020, con quien me hubiera gustado ver de nuevo las estrellas. A mis hermanos Álvaro, justo en su cumpleaños 65, y a Jaime, mancorna de Jorge. A mi adorado hijo Santiago, quien también sabe separar el trigo de la paja.